un acto también contra la trata y la prostitución. Hoy justo hace un año también que fallecía nuestro camarada, querido camarada Marcos Ana, y mañana hace un año que se iba de este mundo también Fidel Castro, y hace un año estábamos aquí en la sede, pues es un poco descompuestos con toda la situación. Hoy afortunadamente estamos un poco en plan más festivo, pero también reivindicativo de lo que es el legado de la revolución que le enseñó a la humanidad que se puede vivir de otra manera, que la desigualdad no es algo natural y que se puede democratizar el mundo bastante más de lo que lo tenemos a día de hoy. Y 100 años después de esa revolución, pues aquí tenemos a tres estupendos ponentes, camaradas los tres. Sí, yo siempre que les escucho aprendo. Carmen Sánchez, José Gundín y Ángel Gómez. Vale. Va a empezar José Gundín, de aquí de la agrupación de Caravaggio. Buenas tardes. Yo antes de empezar sí me gustaría hacer un recordatorio, tener el recuerdo, especialmente hoy, y que es la primera ocasión quizá que tenemos de estar juntos y juntas, un recuerdo del camarada Cleo, que falleció aproximadamente hace un mes, y que estoy convencido de que le hubiera gustado estar aquí, seguramente incluso en malas condiciones físicas como estaba últimamente, hubiera estado, ¿no? Vaya por él el recuerdo y lo vamos a ver hoy. A ver, hablar de la Revolución de Octubre, centenario de la Revolución de Octubre. Lo estábamos comentando antes los tres, que a mí por lo menos se me hace bastante difícil que todo un siglo lo podamos resumir, o podamos debatir, o podamos hablar de todo un siglo en unos minutos. Esto quiere decir que vamos a profundizar poco y quizás más hacer un breve resumen de X minutos, 15, 20 minutos cada uno, y lanzar datos concretos, ideas, pero sin entrar en mucha profundización, porque eso es imposible. De hecho, yo lo que había comentado con Carmen y con Ángel es que yo llegaría dentro de ese resumen hasta la Segunda Guerra Mundial, y ya englobamos bastante, pero porque entiendo que tiene la suficiente importancia y es la raíz de poder explicar ciertas cosas que pasaron y por qué pasaron también, ¿no? Y por qué se llega pues incluso a la Segunda Guerra Mundial y la importancia de la revolución a través del desarrollo del poder soviético, cómo se llega en condiciones a la Segunda Guerra Mundial y gracias a la URSS se gana la Segunda Guerra Mundial en contra de lo que muchos historiadores, lógicamente, occidentales, como Conques, etcétera, etcétera, pues resulta que la URSS tuvo poca importancia en ese sentido, ¿no? Cuando fue precisamente gracias a la URSS que se ganó la Segunda Guerra Mundial. Bien. Yo creo que habría que empezar haciendo un poco introducción de la situación a finales del siglo XIX, de cuál era la composición de lo que era Rusia, de la población rusa, de la extensión de ese enorme país, para comprender también ciertas cosas, ¿no? Un país eminentemente agrícola, donde el 80% de la población vivía en el campo y que además era ignorante, inculto, con unas creencias religiosas tremendas y con, en cierto modo, acostumbrado el país y sobre todo el campo
a sufrir la explotación y ser sumisos al poder zarista, ¿no? Nos encontramos con ese tipo de país. Es a finales del siglo XIX cuando empieza a entrar un cierto capital en Rusia, de cara a empresas, en fin, fábricas, etcétera, etcétera. Tiene lugar la revolución de 1905 porque las condiciones de la población rusa en general eran penosas, de explotación, de miseria, auténtica miseria. Se van fraguando condiciones. En 1905 hay una revolución que no triunfa, pero que hay una gran represión, y ahí es cuando el partido bolchevique, que venía ya luchando, pero cuando fundamentalmente empieza a organizar la revolución. Pasa de 1905 a 1917, sobre todo, quienes estamos aquí seguramente no necesitamos esta explicación, ¿no? Pero que no se fragua de la noche a la mañana, sino que se van produciendo unas condiciones que llega 1917 y tiene lugar todo esto, ¿no? Digo que muy rápidamente. Se llega a 1917 con la Revolución de Febrero, todas estas condiciones. En todo ese periodo el partido bolchevique está haciendo actividad política, está agitando, y llega a 1917 en las mejores condiciones para poder hacer lo que se hizo, ¿no? Creo que si leo algunas fechas, simplemente es leer fechas y acontecimientos, nos centramos en quizá lo más importante de 1917, ¿no? Hay un calendario juliano, que es el que sino el que se tiene en cuenta, por eso se dice Revolución de Octubre, y el calendario gregoriano, que se aplica después de la Revolución, y por eso nos vamos de octubre a noviembre, ¿no? En fechas del calendario ya gregoriano, para entendernos, actualmente ya desde marzo hay huelgas y manifestaciones en Petrogrado. El 12 de marzo se constituye el Soviet de Petrogrado de Obreros y Diputados. El régimen zarista cae en Petrogrado, el 12 de marzo de 1917, del calendario actual. El 14 de marzo Nicolás II abdica en favor de su hijo Miguel. El 16 de marzo Miguel abdica. El 27 de marzo el Soviet de Petrogrado emite un manifiesto llamando al pueblo a finalizar la guerra. Estamos en el periodo de la Primera Guerra Mundial también, ¿no? Y eso se corresponde con el 14 de marzo del calendario juliano, que es cuando, entre el 1 y el 3 de marzo, es cuando cae el zar. El 16 de abril del calendario actual, Lenin llega a Petrogrado. El 20 de abril, Lenin publica las tesis de abril. El 1 de mayo, Milinkov, ministro de Asuntos Exteriores del gobierno provisional, reafirma la lealtad a los aliados en la Primera Guerra Mundial, es decir, después de la Revolución de Febrero, que el calendario actual es en marzo, pues se sigue apostando por la guerra imperialista. Del 3 al 5 de mayo hay manifestaciones de protesta por la nota de Milinkov, la lealtad a los aliados en la guerra. El 17 de mayo Trotsky llega a Rusia. Del 16 de junio al 7 de julio es el primer congreso de los soviets. El 1 de julio hay manifestaciones en Petrogrado contra la orden defensiva de guerra de Kerensky. El 15 de julio ya se ha formado, lógicamente, después de la caída del zar, el primer gobierno provisional, donde Kerensky es el único socialista que hay en todo ese gobierno. El 15 de julio los cadetes, que son los demócratas constitucionales, abandonan el gobierno provisional. 16-18 de julio, manifestaciones en Petrogrado. El 21 de julio, Kerensky es nombrado primer ministro. El 1 de agosto, Kerensky nombra al general Kornilov comandante en jefe. Supongo que conocemos la represión que a partir de este nombramiento ejerce Kornilov, especialmente contra el partido bolchevique. El 6 de agosto tiene lugar el segundo gobierno provisional con Kerensky.
Trotsky y Luначarski son arrestados. El 7 de septiembre, Kornilov mueve tropas en Petrogrado. El 19 de septiembre, el Soviet de Moscú da por primera vez la mayoría a los bolcheviques. El 6 de octubre, el Soviet de Petrogrado elige a Trotsky presidente. El 8 de octubre hay una nueva coalición gubernamental. El 23 de octubre, ya nos estamos acercando a la fecha, el Comité Central de los Bolcheviques, con Lenin, decide organizar la insurrección armada. Kamenev y Zinoviev votan en contra. El 25 de octubre, el Soviet de Petrogrado establece el Comité Militar Revolucionario. El 6 de noviembre, los bolcheviques completan los preparativos para la insurrección. El 7 de noviembre se abre el segundo congreso de los soviets con mayoría de los bolcheviques. Kerensky abandona Petrogrado para organizar la resistencia. El gobierno provisional es derrocado en Petrogrado. Y el 8 de noviembre el gobierno soviético decreta la paz. Sí, muy rápidamente, que a continuación de todo esto se firma la paz con los alemanes, la paz de Brest-Litovsk. Críticas recibió, pero desde la revolución, a pesar de las condiciones en que se firmó el acuerdo, se consideraba que era imprescindible para poder garantizar la revolución y el poder soviético. Creo que los acontecimientos dieron la razón y en contra de lo que más de uno decía, que no había que firmar la paz, sino que había que seguir en la guerra. Que, por cierto, estaba desangrando al pueblo ruso. 2.500.000 personas murieron en esa Primera Guerra Mundial, y además, generalmente, por supuesto, en esas fechas, quienes iban eran sobre todo los campesinos, los que más tenían que perder, ¿no? Ya entramos en lo que es la finalización de la Primera Guerra Mundial, y comienza, digamos, el desarrollo de la revolución, una vez que se ha firmado la paz con... Pero no hay paz hacia el exterior, pero no hay paz hacia el interior, sino que desemboca en una guerra civil. No voy a entrar en los motivos, lo que alegaban los socialistas revolucionarios, los cadetes, bueno, pero ahí, en definitiva, los mencheviques, todos se unen en contra del partido bolchevique y de la revolución. Es una guerra civil cruenta, que dura pues desde finales de 1917, principios de 1918, pues prácticamente hasta 1922, o sea, son unos cuantos años. En estos tiempos no ha lugar a mejorar condiciones de vida de la población, sino que lo fundamental era ganar la guerra para poder asentar el poder soviético y extender la revolución. Creo que una característica importante a tener en cuenta sería que nos diéramos cuenta de la inmensidad de este país, de Rusia. Miles y miles de kilómetros con sitios prácticamente desiertos en cuanto a población y con unas comunicaciones, podéis imaginar, en aquellos tiempos, sin electrificación y sin prácticamente nada, como para poder transmitir los ideales, las decisiones que se tomaban en cuanto al desarrollo de la revolución, porque esto da lugar a que en unos sitios pues, se puedan hacer ciertas cosas de acuerdo con la revolución, y en otros sitios pues se campaba también un poco a sus anchas y a libre albedrío de quien, por ejemplo, estaba en algún comité del partido, ¿no? Bueno, también quizá hay que reseñar que en el periodo este de febrero a octubre hay quienes incluso ya están pregonando algo importante a tener en cuenta.
y es que para algunos lo que se había hecho, la revolución democrática, la caída del zar, era suficiente. Desde Lenin, todo el partido, o gran parte del partido bolchevique, pues esto era seguir con el capitalismo, con la explotación y demás. Y por eso se apuesta por la subversión armada y el desarrollo de la revolución para construir el socialismo, porque si no era imposible, era volver a los viejos tiempos, al zarismo, a la explotación, al capitalismo, etcétera, etcétera. En la guerra civil se produce un aislamiento total y absoluto de lo que era el poder soviético. Desde el exterior hay una especie de cierre de fronteras con la Unión Soviética. Los ejércitos extranjeros, incluso por una parte y por otra, rodean todo el país, y además están los contrarrevolucionarios por el interior, están recibiendo todo tipo de munición, ayudas, espionaje, en fin, todo tipo de injerencias, ¿no? Para no depender del abastecimiento exterior, pues solo tienes una solución, con lo que tienes dentro es desarrollar eso, centralizar y obtener el mayor número posible de recursos para poder hacer y no embargarte con préstamos del exterior o con influencias del exterior que al final todo lo pagas, nadie da nada gratis, ¿no? Entonces, todo esto hay que, y además sabiendo que también diplomáticamente, militarmente, toda Europa apoya a los contrarrevolucionarios y está por acabar con el régimen soviético. Como prueba de esto también, el 20 de junio de 1918, Kerensky aparece en Londres y desde allí también se dan instrucciones para el interior, que el objetivo es muy claro, derrocar al poder soviético y volver a la situación anterior, ¿no? Cuando acaba la guerra civil, pues tampoco se puede pensar que había las condiciones para desarrollar la revolución, como por ejemplo podía ser la industrialización, como podía ser la colectivización, es decir, la tierra, el tema agrario, ¿no? Todo esto costó mucho esfuerzo y siguió habiendo lucha de clases. Siguió habiendo lucha de clases porque en cuanto al campo, la mayoría estaba captado, mayoritariamente había una burguesía campesina, agrícola, que eran los kulaks, y ferozmente estaban en contra de la colectivización, estaban en contra del poder soviético. Hasta tal punto que, me estoy saltando un poquito las fechas, porque primero viene la industrialización, luego la colectivización, hasta tal punto que se oponen a los kolkhozes, a las cooperativas conjuntas de pequeños y medianos agricultores, y llega un momento en que no solo es una oposición por la resistencia de no querer entrar en los kolkhozes, sino que es una lucha ya donde hay muertos. Y hay muertos, hay quema de cultivos, hay quema de cosechas, para provocar precisamente de esta manera eso. Y una oposición armada también. Pero ahí, en contraposición a lo que Trotsky, Bukharin y alguno más, Kamenev, Zinoviev, opinaban, pensaban que primero se tiene que dar bienestar al pueblo, mejorar las condiciones de vida del pueblo, y sin embargo, pues ya Lenin y Stalin, la mayoría del comité central del partido, pues piensan que lo primero que hay que hacer es la industrialización. Industrialización porque eso permitirá el desarrollo del país y a la vez mejorará también las condiciones de vida de los campesinos.
Es decir, que yo creo que como idea, no sé si para el debate o a tener en cuenta, es ya lo que hemos visto en cuanto a la postura entre febrero y octubre de Lenin, de Stalin, de la mayoría del Comité Central y la oposición de Kamenev, Zinoviev, Trotsky, etc. En cuanto a esa postura de simplemente con una revolución burguesa democrática ya les bastaba, ¿no? Pero no se acababa en absoluto con el capitalismo. Y entonces a tener en cuenta esa diferencia, que creo que es importante, ¿no? Porque la industrialización significó el depender de sí misma la Unión Soviética, pero a la vez tuvo una importancia tremenda porque dio las condiciones, las fábricas necesarias, el desarrollo necesario para en la Segunda Guerra Mundial tener toda la preparación que fue fundamental. Sin la industrialización realizada primero, a la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial el Ejército Rojo, a la primera de cambio, hubiera sido arrasado. Pero con la producción de tanques, de aviones, de todo tipo de material y a la vez máquinas agrícolas, se mejoró también la condición del campo, ¿no? O sea, esa es otra de las diferencias importantes. Las tres tareas esenciales para edificar la sociedad socialista en la URSS, es lo que se llama la fórmula de Lenin, consistían en, primero, desarrollar la industria moderna en manos del Estado socialista. 2, organizar las cooperativas campesinas. Y 3, también muy importante, por lo que decía al principio de qué pueblo existía en aquellos tiempos, lanzar una revolución cultural, alfabetizar a las masas campesinas, elevar el nivel técnico y científico de la población. Lo estoy diciendo, vamos, deprisa, porque es que hay que hablar de más. Vale, otra cosa. Por ejemplo, en la colectivización, nos metemos con el campo. Había una posición de Bukharin en cuanto a que defendía y decía concretamente que la importancia de avanzar hacia el socialismo tiene que ser por las relaciones de mercado. Incluso planteaba que tenía que haber un sector público y un sector privado, manteniendo las relaciones de mercado. No digo nada más sobre esto porque yo creo que es meridianamente claro, ¿no? Difícilmente se puede construir el socialismo con relaciones de mercado, ¿no? Y hace un llamamiento a los campesinos para que se enriquezcan. Stalin responde que la consigna de enriquecerse no es la nuestra, es errónea. Nuestra consigna es la acumulación socialista. Tampoco apuesta por los kolhoses, Bukharin, pero sobre todo hago referencia a Bukharin sobre todo por la influencia que tenía en el campo, también en el mundo científico, pero en el campo también tenía mucha influencia, ¿no? Por eso creo que es importante resaltar esto. Lo que quería era potenciar las explotaciones agrícolas privadas, en contraposición a la política decidida por el Comité Central del Partido Bolchevique, que era precisamente para eliminar todos los prejuicios que había en el campo, todas las creencias y demás, era unir esas propiedades, sobre todo pequeñas y medianas, para formar cooperativas y trabajar, lo cual suponía también una forma de trabajo diferente, que era trabajar en conjunto. Para esto hubo que, puesto que la debilidad en el campo también era bastante fuerte por parte del partido, pues hubo que lanzar campañas no solo de alfabetización del campo, sino también, por ejemplo, una que es la llamada de los 25.000 militantes de la ciudad con preparación se van al
campo a convencerles de la importancia que tenía que voluntariamente formaran parte de los colhoses por el tipo de producción y por lo que iba a suponer de mejoría de vida para estos campesinos. Yo lo estoy contando así, muy esquemáticamente, pero todo esto no fue algo que de paseo, muchísimo menos, oposición constante, sabotajes, boicot, etc., ¿no? También hay una fórmula de trabajar que se elabora por el Comité Central y que consistía en general para todo, pero también fundamentalmente en la colectivización. Y textualmente dice: el partido elaboraba la orientación general, después sobre esta deja a la base y a los cuadros intermedios la experimentación. El nuevo material creado por la base ha de servir después para la elaboración de nuestras directrices, correcciones, rectificaciones y así sucesiva y constantemente, ¿no? Es decir, este era el método de trabajo que desde el Comité Central se difundía y se lanzaba a todos los comités para que trabajaran así. Hay que decir también, para que entre todo, no quedarnos en fin, para eso somos lo que somos, en que hubo excesos, pero también hubo rectificaciones. Hubo excesos en cuanto a que en un país tan grande, en esas condiciones, sobre todo en el campo, con la deficiencia que se ha mencionado antes que había en el campo por parte de cuadros y de campesinos que tuvieran una relación con el partido bolchevique, pues se atribuye a los comités intermedios el burocratismo y los excesos. Pero también en el campo hubo una, no lo voy a decir una revolución, pero sí por parte de los campesinos lanzarse e incluso hubo violencia también. En cierto modo, impulsada por estos comités lejanos a la dirección, lejanos físicamente, geográficamente, ¿no? Y sobre eso también se actúa, se rectifica y hay depuraciones en estos comités. Depuraciones hubo a lo largo de la revolución, hubo unas cuantas, unas por unos motivos, otras por otros. Unas porque directamente atentaban contra el poder soviético y en definitiva por la desaparición del socialismo para implantar el capitalismo, y hubo otras que eran pues sencillamente de cuadros del partido o también de gente que no tenía nada que ver con el partido, pero que estaba luchando contra la revolución, contra la implantación de la industrialización, contra el socialismo, contra la colectivización. En la colectivización también se produce, después de ciertos errores, se produce una rectificación, que por ejemplo, sí, pero también hay rectificación. Y también hay no es una amnistía, pero rehabilitación de ciertas personas, pero en número importante, por haberse cometido errores. Es decir, ha habido errores y se rectifican, ¿no? Y se intenta implantar ese método de trabajo que os decía al principio. También hay que hablar de la lucha contra el burocratismo. El burocratismo pues, fue algo importante, negativamente, en la historia de la revolución y en la implantación del socialismo, y que
se cometían excesos. Por ejemplo, hubo intentos en unos sitios sí, en otros no y tal, pero en la implantación de la colectivización, los colhoses, pues cuando las directrices eran que había que convencer para que voluntariamente entraran, en ciertos casos fue a la fuerza, con lo cual el mismo Stalin dice que eso fue negativo, porque si no nos creen, no somos capaces de explicar y que voluntariamente entren, pues difícilmente lo vayamos a poder hacer. Porque de esa manera, voluntariamente, hay estadísticas, que yo las tengo en otro sitio, pero no es cuestión de hacer, de cómo se empieza, qué es lo que había al principio y a lo largo de los años cómo va aumentando el número de cooperativas de pocos miles a 1,5 millones, en fin, en pocos años, ¿no? El burocratismo pues se combate, hay purgas también con los elementos burócratas, y se dice que el único remedio contra este mal es la organización del control del partido por las masas desde la base, el desarrollo de la democracia interna, reforzar la educación política, depurar regularmente el partido. Creo que esto también es una idea quizá para el debate que yo considero que es importante, ¿no? Porque es otra forma de trabajar también. Si no estás en contacto con las masas, pues difícilmente vas a poder desarrollar nada, simplemente que la gente te crea, ¿no? Y también en febrero de 1937 se trata en una reunión del Comité Central la cuestión de la democracia y de la lucha contra el burocratismo. Por primera vez se decide realizar elecciones secretas en el partido con varios candidatos, una discusión pública de todas las candidaturas. El 55% de los comités dirigentes fueron reemplazados en la región occidental y en la región de Leningrado el 48% de los miembros de los comités de base se renovaron. Y vamos ya muy de pasada, porque veo que si no es que nos vamos alargando. Está también, habría que ver la gran purga de 1937-38, y esto, como todas las cosas, pues según se lea de una parte, pues te van a decir que fueron asesinatos, que fueron crímenes, y lo cierto es que hubo de todo, en cuanto a que no todo el mundo estaba englobado en una purga concreta, sino, como he dicho antes, había diferentes clasificaciones en este sentido, por decirlo de alguna manera, y por diferentes motivos. Y cuando se dice que, bueno, que se aniquiló a no sé cuántos miles y tal, hubo purgas en ese sentido, pero las cifras occidentales no están contrastadas en absoluto. Solo que se sepa, parece ser que después de la Segunda Guerra Mundial es cuando aparecen actas concretas en Siberia, donde viene el número según los años, las personas, etcétera, el número y demás. Eso parece ser que existe, y es el único dato, porque desde Occidente se ha dicho lo que se ha dado la gana, ¿no? Como siempre, sin credibilidad. Segunda Guerra Mundial, ya con esto sí que acabo. Cuando también ha habido críticas internas incluso de si se actuó correctamente o no, pero voy a relacionar una serie de hechos y explicar un poquito el tema. En septiembre de 1938, Austria ha sido anexionada por Alemania. En 1940, Trotsky propone al Ejército Rojo iniciar una insurrección contra el régimen soviético. En mayo de 1938, Hitler concentra sus tropas en la frontera checoslovaca. El 15 de marzo de 1939, la Wehrmacht ocupa Praga. En mayo de 1939, el ejército japonés invade Mongolia, aliada de la URSS. El 30 de agosto de 1939, las últimas tropas japonesas se retiran de Mongolia, después de haber sido derrotadas por el general Zhukov.
En varias ocasiones la URSS propone una alianza antifascista, en concreto a Inglaterra y Francia, que la rechazan. La rechazan sencillamente porque no hacen caso, no es que digan no, pero no hacen ningún caso y la rechazan. Y en más ocasiones también, con el tema de Austria, con el tema de Checoslovaquia, la URSS propone una alianza. El 20 de agosto de 1939 Hitler propone a la URSS un pacto de no agresión. Stalin reacciona inmediatamente y el 23 de agosto el pacto es firmado. La URSS ganó 21 meses de paz que permitieron reforzar de manera decisiva la industria de defensa y a sus fuerzas armadas. Sobre todo cuando se dice desde Occidente que el pacto llamado Ribbentrop-Molotov, que fue un pacto donde la Unión Soviética pues abandonó, en fin, a Occidente, todo lo contrario. Precisamente quienes estaban jugando la carta de desviar la guerra fue Occidente, Francia, Inglaterra y más países, pero sobre todo Francia e Inglaterra. E incluso Francia e Inglaterra proponen a Hitler la firma, o si no es firma, un acuerdo de no intervención en Occidente y que Hitler ataque a la Unión Soviética. Porque aquí no hay que olvidar que se juega también, no hablamos de una guerra así a secas, sino que estamos hablando por parte de Occidente de la oportunidad que tenía Occidente para acabar con el régimen soviético, con la Unión Soviética. Y por eso dejan a Hitler hacer todo. Y por eso, cuando es la Unión Soviética la que propone el pacto contra Hitler, contra el fascismo, pues los demás países no hacen nada por aliarse y luchar contra Hitler. Y por eso pasa lo que pasa. Y luego también yo creo que hay que decirlo, que cuando, con todo el respeto para los judíos y demás y todo esto, pues resulta que fueron muchos más los millones de soviéticos, y además también en declaraciones en los campos de concentración, que el principal objetivo de eliminación en los campos de concentración eran los soviéticos, antes que los judíos, y fueron gaseados también. Bien, entonces, pero esto a la Unión Soviética, el pacto este le sirve pues para que reforzar la defensa y prepararse durante esos 21 meses para el ataque. También hay que decir que hubo una conspiración antes de la Segunda Guerra Mundial, una conspiración militar dentro del Ejército Rojo, encabezada por el coronel Tokayev, pero con muchos más militares y en contacto con el exterior, con Trotsky y con otros que estaban en el exterior. No se atrevieron, pero parte de quienes cayeron prisioneros de Hitler, militares que cayeron prisioneros de Hitler, colaboraron con Hitler, colaboraron metiéndose a luchar contra la Unión Soviética y colaboraron con espionaje, etcétera, etcétera. El general Blasov es el más significativo. Yo cierro esto, quizás sea un poco deslavazado, pero es un resumen y es que no, desde mi punto de vista no lo he podido hacer de otra manera y creo que es imposible detenerse, como decía al principio, para analizar un siglo de los acontecimientos de la Revolución. Entonces, yo creo que hay cosas importantes que, por ejemplo, yo pongo aquí, para mí, pero que os lo digo, para hacer ya el resumen final, a tener en cuenta, son simplemente frases para que se tengan en cuenta. Kamenev y Zinoviev votan en contra de la insurrección armada. Trotsky considera imposible, eso no lo había dicho, considera imposible la revolución y construcción del socialismo en un solo país. Según él, debería darse en los países avanzados de Europa.
es para ver también las posturas de unos y otros y quién al final, cómo la revolución sale adelante con las posturas del partido bolchevique, con la inmensa mayoría del partido bolchevique. Bukharin, Trotsky, Kamenev y Zinoviev piensan que primero hay que mejorar el bienestar del pueblo y luego proceder a la industrialización. Stalin considera que lo primero que hay que... Digo Stalin porque ya en esos tiempos pues Lenin había muerto, incluso había muerto, aparte de los dos ataques de parálisis que tuvo, ¿no? Stalin y el atentado. Stalin considera que lo primero que hay que acometer para preservar la revolución y el Estado soviético es la industrialización, que a su vez mejorará las condiciones de vida, especialmente de los campesinos, con herramientas, maquinaria agrícola, tractores, etc. Por otra parte, la industrialización garantizaría la no dependencia de la URSS de países extranjeros. Bukharin, con gran influencia en el campo, piensa que hay que mantener las relaciones de mercado, potenciar las explotaciones agrícolas individuales y se opone al kolkhoz. Bukharin, Trotsky, Kamenev, Zinoviev, junto con otros contrarrevolucionarios y militares del Ejército Rojo, como el Tokayev, conspiran en la clandestinidad para derrocar al poder soviético. En todo momento, Lenin y Stalin mantienen que la lucha de clases se mantiene después de finalizada la guerra civil. Es decir, que se sigue manteniendo una lucha de clases, que lo tenemos con los kulaks, y lo tenemos incluso también con estas posturas de Trotsky, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, que la lucha de clases se tiene que estar manteniendo casi permanentemente. Y también la idea de que el partido bolchevique organizó la Revolución de Octubre, por aquello de que no fue algo que viniera, sino que fue algo que se vino organizando y haciendo un análisis de las condiciones que había, y lo que demostró además con la ejecución de la revolución es que no tenía por qué, según la tesis de Trotsky, no había que esperar a que la revolución se hiciera en otros países porque consideraba que un país atrasado no lo podía hacer, se demostró que era posible. Y perdonad si me he extendido, pero es que ha sido telegráficamente. No se puede hacer. Yo por lo menos pienso que